Capítulo 7. La elección había pasado una semana desde que Jaune empezó a trabajar con su simbionte y no podía creer los drásticos cambios que había experimentado. Su entrenamiento con Pirra iba de maravilla. Podía ver cómo empezaba a esforzarse. Claro, no estuvo ni cerca de vencerla, pero sentía que ella sí que tenía que esforzarse, lo cual para él era un logro. Continuó leyendo en la biblioteca de vez en cuando. Veía a Weiss allí y le dio más consejos sobre ciertos libros. Era agradable poder hablar con ella, aunque fuera sobre temas de estudio. Quizás habría intentado invitarla a salir de nuevo, pero el simbionte le advirtió que ser demasiado agresivo podría no funcionar. Que tal vez necesitaba verlo primero como algo más que un simple estudiante. Quizás el extraterrestre tenía razón, quizás si mejoraba, ella empezaría a fijarse más en él. Valía la pena intentarlo. Lo había intentado todo, y además necesitaba concentrarse en mejorar. Tenía mucho que recuperar, pero sentía que estaba mejorando muchísimo. Era curioso lo fácil que se acostumbraba a tener a alguien con quien hablar en su cabeza todo el tiempo. Siempre que tenía una pregunta, él estaba ahí para él. ¿Necesitabas consejo? Pregúntale al simbionte. Después de todo, poseía una enorme cantidad de conocimiento que Jaune podía usar para ayudarse a sí mismo. Luego estaba el entrenamiento mental. Cada noche, durante lo que parecían días, entrenaba con su simbionte alienígena. El alienígena le enseñaba estilos de combate que había aprendido en sus viajes espaciales y de la memoria genética de sus predecesores. Era tanto lo que podía aprender que Jaune sabía que, si permanecía en coma el resto de su vida, apenas alcanzaría a comprenderlo todo. Aprendió otras cosas también. Aprendió más sobre el espacio y todo lo que hay ahí fuera. El espacio estaba lleno de maravillas y horrores. Aún se estremecía cada vez que se enteraba de la prole. Esa es una raza alienígena que espera que Redman nunca conozca. Si lo hiciera, serían destruidos por esa raza de parásitos alienígenas. Y finalmente, su entrenamiento físico estaba mejorando. Yang fue de gran ayuda, y cuando Nora se unió, fue un placer para los tres entrenar juntos. Fue un placer acercarse a Yang como amigo, ya que, después de todo, ya era muy amigo de Ruby. Estaba mejorando en sus estudios y actualmente llevaba una racha de 5 victorias consecutivas en la clase de combate. En general las cosas estaban mejorando. Jaune despertó y, a pesar del entrenamiento mental nocturno, siempre se sentía más fresco. La ventaja de tener un simbionte que puede arreglar cualquier problema de tu cuerpo. Buenos días, amigo, pensó Jaune. Mañana amarilla. El simbionte se había vuelto más fuerte y ahora podía hablar mucho más fácilmente en su cabeza durante las horas de vigilia. Jaune se dio cuenta de que era el primero en levantarse y decidió ducharse primero. Al fin y al cabo, en su dormitorio era por orden de llegada. Entró al baño y cerró la puerta mientras empezaba a quitarse la ropa de dormir. Que ya no era su mono. Aún no tiene ni idea de qué pasó con ella, pero los demás ya tenían una camisa de manga larga y unos pantalones de repuesto para él, así que no había problema. Aún así, ¿cómo consiguieron uno de su talla tan fácilmente? Cuando se quitó la camisa se sorprendió en el espejo. Espera, ¿qué? Miró su reflejo. Estaba más musculoso que hacía unas semanas. ¡Guau! Se examinó a sí mismo. Claro que no era enorme como Cardin, pero ahora estaba mucho más definido. Seguía algo delgado, pero la definición muscular seguía ahí. Tenía la complexión de un nadador o un gimnasta, como la de aquel héroe de acción Jean-Claude Van Damme de antaño. ¡Guau! Cuando dijiste que podías ayudarme físicamente, no bromeabas. Jaune tuvo que admitir que le gustó lo que vio. ¿Cómo es que nadie más ha comentado sobre el cambio hasta ahora? Porque el uniforme lo disimula. Lleva ropa abultada. Claro, eso lo explicaría. Jaune tuvo que admitir que se preguntaba qué aspecto tendría al final. Esperaba que no fuera demasiado grande. Le gustaba la fuerza extra, pero, sobre todo, quería mantener su movimiento y velocidad. El simbionte notó esto, ya que había estado ajustando el cuerpo de Jaune mientras dormía, realzando y mejorando lo que ya tenía. Jaune ya era más fuerte que un humano normal sin aura, pero aún tenía más. Esta aura era algo interesante que el simbionte había estado estudiando. Curaba el cuerpo y también lo mejoraba, lo que facilitaba enormemente el trabajo del Clintar. Jaune se duchó tarareando alegremente mientras se secaba y se cepillaba los dientes. Llamaron a la puerta. Jaune, ¿ya casi terminas? Gritó la voz de su compañero humano. Ya casi, se puso los pantalones mientras escupía la pasta de dientes y se enjuagaba la boca. Recogió su camisa y abrió la puerta. Ya terminé, ¿es todo tuyo, Pirra?
Pirra se despertó con el sonido de la ducha y notó que Jaune había desaparecido, así que se hizo una idea de quién estaba allí. Los otros dos se estaban moviendo, así que pensó que podría ducharse después. Se estiró con un bostezo y llamó a la puerta al terminar la ducha para preguntarle si ya había terminado. No tuvo que esperar mucho a que abriera la puerta y fue entonces cuando sintió que el corazón se le paraba. Allí estaba Jaune sin camisa, con la toalla al hombro y la camisa en el otro, con el pelo ligeramente mojado, pero era su pecho desnudo lo que no podía dejar de mirar. Jaune era un chico alto y delgado, y le parecía atractivo, sobre todo sus ojos. Le encantaban, pero al verlo ahora con sus abdominales y pectorales ligeramente brillantes, sintió que se le secaba la boca de repente. Ella solo quería extender la mano y tocarlos. Pirra, dijo Jaune de nuevo, sacándola de sus pensamientos. ¿Estás bien? Te ves algo sonrojada. No te sientes mal, ¿verdad? Se dio cuenta de que debía de estar sonrojándose. Una de las cosas que odiaba de ser pelirroja y de piel clara era que su rubor era más pronunciado. Además, tenía que tener mucho cuidado al broncearse o se quemaría. Estoy bien, muy bien, solo necesitaba ir al baño, dijo rápidamente, buscando con la mirada algo que no fuera su cuerpo. Bueno, pues aquí tienes, se hizo a un lado mientras ella entraba rápidamente y cerraba la puerta. Vaya, qué raro. El simbionte presentía lo que pasaba, pero guardaba silencio. Solo tenía una suposición, ya que las interacciones humanas aún eran algo que estaba aprendiendo, pero tenía una suposición bastante acertada de que la pelirroja se sentía atraída por el huésped. Al menos era una posible explicación, pero como no estaban completamente unidos, no se involucraría en la vida amorosa del Jaune, por así decirlo. Cuando se unieran, eso podría cambiar, pero Jaune aún no había tomado la decisión. El tiempo se agotaba y pronto Jaune tendría que tomar una decisión o el simbionte necesitaría un nuevo huésped. Pirra estaba de espaldas a la puerta mientras se reprendía mentalmente por su reacción. Jaune era su compañero y amigo, no alguien a quien solo pudiera admirar como un trozo de carne. Creía que era mejor que esto. Está bien, solo me tomó por sorpresa, eso es todo, se dijo a sí misma que nunca había visto el cuerpo de Jaune expuesto de esa manera, así que quizá ya se acostumbraría. Sí, sentía por Jaune algo más que amistad. Él fue la primera persona en verla simplemente como Pirra, no como la gran campeona ni en lo famosa que era. Él la veía simplemente como ella, y ella lo veía como el hombre amable y trabajador que era. Bueno, todo ese entrenamiento parece estar dando sus frutos, pensó mientras se desvestía para ducharse. Está bien, sí, su físico está muy bien ahora, lo admito. Solo porque quería arrodillarme y pasarle la lengua por los abdominales, basta. Su rostro se puso rojo brillante ante el pensamiento intrusivo mientras rápidamente decidió darse una ducha fría para refrescar su mente y su cuerpo. Más tarde, Jaune estaba nervioso. Estaba en clase y recibían los resultados del examen de ayer. Odiaba los exámenes. Siempre sentía que no le iba muy bien, por mucho que se esforzara. Claro, últimamente había estado estudiando más con la ayuda de su amigo extraterrestre, pero años de preocupación por los exámenes no eran fáciles de superar. Actualmente era su clase de matemáticas, y Jaune no sabía qué esperar de Beacon, pero le sorprendió saber que la mayor parte de la enseñanza era la típica de una escuela normal. Simplemente añadieron temas de los cazadores, como estudios Grimm, la clase de combate y cosas por el estilo. Cuando preguntó al respecto, Pirra le explicó que era por si algún estudiante reprobaba la escuela, la abandonaba, tenía que irse por lesiones o incluso después de graduarse. Si querían jubilarse o tenían que dejarlo por razones físicas o mentales para no quedarse totalmente sin conocimientos que pudieran ayudarles a conseguir otro empleo. El profesor repartía los papeles mientras Jaune se ponía cada vez más nervioso. El simbionte intentó calmarlo y funcionó un poco, pero cuanto más se acercaba el profesor, más preocupado estaba. No te preocupes, lo tenemos. Jaune asintió. El extraterrestre lo había estado ayudando con sus estudios. Jaune descubrió que ahora recordaba las cosas con mucha más claridad. Aunque quizá no lo entendiera del todo, la mejora en su capacidad de recordar le ayudó mucho. Entonces le pusieron el papel delante. Buen trabajo, señor Ark. Ha mejorado mucho desde el último examen. Obtuvo una de las puntuaciones más altas. Jaune revisó su examen y obtuvo un 97%. Nunca había obtenido una puntuación tan alta, sobre todo en matemáticas. Gracias, parpadeó mientras una sensación de logro lo llenaba.
Ruby, que estaba a su lado, lo miró con orgullo y un poco de envidia, dado su propio 76%. Aún así, era una nota aprobatoria, pero tenía dificultades con ciertas partes. Tampoco ayudaba que se saltara 2 años de matemáticas. Oye Jaune, ¿crees que puedas ayudarme para el próximo examen? Le preguntaba Ruby a Weiss, pero le gustaba estudiar sola y las pocas veces que conseguía su ayuda, Weiss no tenía paciencia para enseñar. Claro, ¿para qué están los amigos? Esperaba poder ayudar, bueno, más bien que su simbionte pudiera ayudar. La ciencia de este mundo se entiende fácilmente, ¿cierto? Extraterrestre. Olvidó que el extraterrestre estaba acostumbrado a civilizaciones a años luz de distancia y que habían vivido mucho tiempo. ¿Cuánto? El simbionte no estaba seguro, ya que su gente no veía el tiempo de la misma manera, considerando su longevidad. Gracias, Jaune, se inclinó y susurró. Me vendría bien un poco de ayuda para ponerme al día. Jaune sabía muy bien que necesitaba ayuda para ponerse al día, una parte de él deseaba poder decírselo, pero ese secreto de cómo llegó a Beacon era uno que no estaba seguro de poder contarle a nadie. Pirra, al otro lado de Jaune, sonrió. Siempre era servicial. Su buen carácter la hacía disfrutar mucho de su compañía. Weiss, sentada detrás de ellos, no pudo evitar notar que la puntuación de Jaune era solo un punto inferior a la suya. Estaba segura de que sus puntuaciones no habían sido tan buenas antes. Eso la hizo pensar de nuevo que algo raro le pasaba a Jaune. Había estado mejorando a un ritmo acelerado y ahora casi la alcanzaba. Ese imbécil se las había arreglado para subir de nivel demasiado rápido. No veía ninguna señal evidente de trampa, pero podría serlo. Los profesores deberían haber visto algo. Se darían cuentas y un alumno mejoraba tanto de repente e investigarían. Pero el profesor parecía complacido. ¿Acaso Jaune había estudiado más de lo normal? Weiss odiaba los misterios. Las preguntas sin respuesta la dejaban inquieta. Quizás vería si podía ayudar a Ruby. Weiss lo había intentado, pero la joven parecía no concentrarse o tenía demasiadas dificultades con ciertos conceptos. Quizás si Jaune conseguía mejorar sus notas, eso resolvería la duda sobre posibles trampas. Sabía que Ruby jamás haría trampas en un examen. Era una de las pocas cosas que podía admitir que le gustaban de ella. Entonces, ella se limitaría a ver el resultado y haría más juicios basándose en eso. Nora gimió al ver su puntuación. No era un suspenso, pero casi. Jan se estremeció al ver la suya. Era una B baja, pero si no hubiera sido por algunos errores, podría haber mejorado. Echó un vistazo a la puntuación más alta de Blake. Creo que mi hermana tiene razón, quizá necesitemos un grupo de estudio o algo que nos ayude. Jan suspiró. Sabía que podría mejorar con un poco de ayuda. Claro que era más de acción, pero no era estúpida. Odiaba con pasión esos chistes de rubias tontas y quería demostrar que era más que una cara bonita. No todas las materias le costaban, solo matemáticas y algunas ciencias. Todo lo demás le iba perfecto. Puede que no duela, dijo Ren mientras frotaba la espalda de Nora, que ahora estaba boca abajo sobre su escritorio. Entonces, como líder del equipo, digo que tengamos una sesión de estudio grupal con el equipo JNPR, afirmó Ruby al escuchar esto. ¿No debería estar de acuerdo también el líder de su equipo? Preguntó Weiss con los brazos cruzados. O sea, Jaune miró a sus compañeros. Ren parecía estar de acuerdo, Nora levantó la vista con esperanza y Pirra asintió, feliz de ayudar. Claro, no debería haber problema. La clase terminó poco después de eso, ya que estaban en el pasillo en camino a su siguiente clase, pero de repente Jaune se sintió mal, se sintió mareado y Ren le agarró el brazo. ¿Estás bien? Ren le preguntó preocupado, lo que atrajo la atención de todos los que no lo habían visto. No sé, me siento un poco débil y mareado. Jaune sintió entonces una sensación de entumecimiento, pero se le pasó enseguida. Pirra lo miró y lo vio un poco pálido. Creo que deberías ir a la enfermería. Jaune quería decir que estaba bien, pero la habitación pareció tambalearse al tropezar. No hubo discusión después de eso, ya que el grupo se aseguró de que llegara a la enfermería, que resultó ser mucho más grande de lo que se imaginaba. En realidad, formaba parte de la sala médica. Después de todo, se estaban entrenando para un trabajo peligroso. Se enfrentarían a Grimm durante el entrenamiento, así que los accidentes ocurrían. Todas las academias contaban con las mejores salas médicas posibles, porque nunca se sabe qué podría pasar. Incluso un accidente por polvo con sus municiones era común, y quienes lo padecían podían sufrir lesiones muy graves.
Lo dejaron en manos de la enfermera de turno, quien lo hizo descansar después de su examen. Volvería en una hora para ver si se sentía mejor o si necesitaba que un médico lo examinara más de cerca. Jaune estaba acostado en la cama mirando hacia el techo, sintió que la habitación dejaba de moverse al menos. Amarillo, ¿es hora tiempo? Dijo frotándose la cabeza. Ya no puedo contenerme. Necesito conectarme completamente o irme a... Esa vez, Jaune lo había estado posponiendo hasta ahora, pero al parecer, tenía que tomar una decisión. El simbionte le había explicado que, al recuperarse, necesitaría un vínculo completo. No podía existir en ese estado para siempre, ya que había estado luchando contra su propia naturaleza. No podía sanar del todo sin un vínculo completo, y el pseudo vínculo que tenían era una solución provisional. Jaune se quedó allí tendido, pensando en todo. Aún le resultaba extraño pensar que compartiría su cuerpo con el extraterrestre el resto de su vida, pero hasta el momento, era tan malo. Era agradable tener a alguien con quien hablar, que lo supiera todo sobre él. Claro, a veces se sentía un poco invasivo, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, menos parecía importarle a Jaune. Claro, alguien podría argumentar que el extraterrestre podría estar alterando sus pensamientos, pero no lo sentía así. El simbionte no se sentía malévolo. Sinceramente, quería ayudarlo a ser una mejor persona. Había otra idea persistente en su mente. ¿Era tan bueno como el simbionte? ¿Era el simbionte la única forma de convertirse en cazador? ¿Era solo otra trampa? Primero sus registros falsos y ahora usar la fuerza de un extraterrestre para convertirse en lo que quería ser porque era demasiado débil para hacerlo solo. ¿Realmente merecía este tipo de ayuda, este tipo de poder, o debería recaer en alguien más digno de él? Podía sentir al simbionte intentando animarlo, pero Jaune siempre dudaba de sí mismo, sobre todo al venir aquí. Ser cazador era mucho más difícil de lo que pensaba, pero aún así quería cumplir su sueño. Él yacía allí en la cama mirando al techo, perdiendo la noción del tiempo mientras su mente daba vueltas y vueltas perdida en sus pensamientos. Sería una hora más tarde cuando Ruby, entre clases, vino a visitarnos. Hola Jaune. La cabeza de Ruby apareció en la habitación desde la puerta. ¿Te sientes mejor? Un poquito, sí. Se sentó cuando Ruby entró en la habitación. Me alegra saberlo, dijo ella, sentándose a su lado. Todos se preguntan cómo estás, y dije que pasaría a ver cómo estás. El equipo JNPR quería venir, pero Ruby dijo que como era la más rápida, podría llegar allí a la siguiente clase con mucho tiempo de sobra y les mantendría informados de cómo le estaba yendo. Bueno, gracias por eso, significa mucho para mí, le dijo con sinceridad. Tener una amiga como Ruby era algo por lo que estaba muy agradecido. Nunca había tenido una amiga tan buena como ella. Claro que tenía amigos antes, pero por alguna razón, aunque solo se conocían desde hacía unos meses, parecían años. Era extraño, pero era simplemente esa sensación de comodidad que existía entre ellos dos. Oye, Ruby, ¿puedo preguntarte algo? Para ser 2 años menor que él, Ruby tenía a veces una perspicacia sorprendente, y él sentía que le vendría bien su consejo. Por supuesto, Jaune. Jaune respiró hondo, pensando en cómo decirlo. Entonces, ya sabes que ahora todos tenemos compañeros para el resto de la escuela, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Te ves trabajando con Oasis toda tu carrera? Ruby hizo una pausa, pues no había pensado tan a futuro. Bueno, me gustaría, espero que para entonces nos hagamos muy buenas amigas y trabajemos juntas como cazadoras de verdad, junto con Blake y Jan. Entonces, ¿no te importaría tener a alguien contigo en todo momento? No, la verdad, Ruby se removió un poco. No tenía muchos amigos en la escuela, los pocos que tengo, no los he visto desde que dejé Patch. Apenas sé de ellos ahora, así que tener a alguien cerca, como un amigo o compañero, me parece bien. Pueden cuidarse las espaldas, tener a alguien ahí cuando lo necesiten y estar ahí para ellos. Es un trabajo peligroso, así que es bueno tener un compañero. Sí, lo es, pensó. Si quería ser el mejor cazador posible y proteger mejor a la gente, ¿no sería el simbionte la solución perfecta? Sin embargo, una pequeña duda lo invadía. Entonces, empezó. Con tu pareja, ¿no sientes a veces que solo puedes ser cazador o cazadora sin ella? No soy precisamente el mejor y sin la ayuda de todos no creo que pudiera lograrlo. ¿No sería mejor hacerlo todo con tus propias fuerzas? Bueno, todos tenemos cosas en las que somos buenos y cosas en las que no, le dijo Ruby. Soy mucho más rápida que Waze, pero sus glifos pueden obligarla a hacer cosas que yo no puedo.
Por eso existen los equipos. Nos apoyamos y juntos somos más fuertes. Estamos todos juntos en esto, trabajamos juntos para ayudar a la gente, así que ¿por qué tendríamos que hacerlo solos? Ruby bajó la mirada y sintió un gran peso en el corazón al decidir abrirse a él y contarle algo muy personal. Mi madre se fue sola a una misión y nunca regresó. Los ojos de Jaune se abrieron ante eso, sabía que la madre de Jan y Ruby había muerto, pero no sabía cómo. A veces me pregunto por qué se fue sola, y me pregunto qué habría pasado si hubiera tenido a alguien que la cuidara. ¿Habría vuelto a casa y hubiera sido así? ¿Y si el tío Crow hubiera podido acompañarla ese día? Él también se va solo todo el tiempo, y aunque siempre vuelve, me preocupa que algún día sepamos que se fue solo a una misión y no regresó. Ruby, lo siento, no lo sabía. Se sintió horrible que ella mencionara esto, era un recuerdo profundamente doloroso para ella, sabía lo importante que era la familia tanto para él como para Ruby. No es tu culpa, negó con la cabeza. Pero por eso me alegro de tener un equipo y una compañera, porque sé que juntos no enfrentaremos el mundo solos y siempre nos apoyaremos mutuamente para que todo salga bien. Jaune pensó en sus palabras y comprendió que ella lo explicaba todo. Asintió. Gracias, Ruby, creo que me ayudaste mucho. ¿Para qué están los amigos? Ella le sonrió con una sonrisa tan cálida y radiante que él no pudo evitar devolverle la sonrisa. Después de eso, Ruby se fue mientras Jaune estaba solo, pensando las cosas en la habitación. Está bien, ya lo he decidido, dijo Jaune en voz baja. Hagámoslo. ¿Deseas vincularte? El simbionte tuvo que asegurarse de que el anfitrión estuviera de acuerdo. Sí, me has tratado muy bien todo este tiempo y, sinceramente, estoy mejor contigo. Juntos creo que podríamos ser verdaderos héroes. Podríamos ayudar a mucha gente y, además, has sido un buen amigo. Jaune tuvo una última reflexión. ¿Sabes? He estado pensando en otra cosa, ¿cómo llamarte? Sé que dijiste que te han dado diferentes nombres, pero creo que te quedaría bien. Es el nombre de la misma persona que usó mis armas actuales, mi bisabuelo Valor Richard Arok. ¿Qué te parece el nombre Valor? ¿Somos Valor con eso? Jaune sintió de repente como si el mundo se hubiera acelerado. Todo parecía más nítido y claro, como si supiera dónde estaba cada cosa en la habitación sin mirar. De repente, se sintió más conectado con su simbionte. Vaya, así es como se siente crear un vínculo completo. Oh, sí, me llevará un día a integrarme completamente con tu cuerpo, pero ahora estamos unidos. Somos uno. Oh, oye, tú también puedes hablar con más facilidad. Jaune no solo podía oír al simbionte con más claridad, sino que también podía sentir las emociones e intenciones tras sus palabras. Era un poco surrealista, pero era como si Valor y él fueran casi uno solo. Wow, esto se siente totalmente diferente a antes. Antes solo estábamos unidos, ahora que nos hemos unido, nos hemos convertido en un solo ser. Soy lo que tú eres, y tú eres lo que yo soy. Creo que empiezo a comprenderlo del todo, dijo Jaune, mirándose las manos y flexionándolas, sintiendo la diferencia. Si se concentraba, era casi como si pudiera sentir cada músculo. Entonces, ¿qué sigue? A continuación, le mostramos a la escuela de qué estamos hechos realmente. Jaune estaba deseando empezar y pensar que todo empezó con la caída de un meteorito en el planeta. Ahora que lo pienso, ¿qué pasó con ese meteorito? Hace semanas, Laboratorios Atlas, los laboratorios principales de Atlas eran unas enormes instalaciones ocultas en el corazón de la ciudad flotante. Estaban enterrados en sus profundidades, ya que eran el laboratorio de pruebas para nuevas tecnologías, como cierta chica robot, los paladines, nuevos sistemas de armas y cualquier otra cosa de valor científico. Contaban con los laboratorios más avanzados del mundo, dado que el reino se encontraba en una tierra helada, por lo que carecían de muchos recursos naturales, al menos no de fácil acceso en la tierra helada. Tenían mucho polvo que le permitía a su reino tener grandes ingresos y lo gastaban en todo lo que podían. Actualmente, el alto keyboard del general Ironwood, que era seguido por uno de sus miembros militares de mayor confianza, Winter Schne, caminó hacia uno de los laboratorios biológicos. «Señor, ¿qué estamos viendo exactamente?», preguntó Winter, pues solo sabía que estaba leyendo informes cuando el general vino a buscarla. «¿Recuerdas aquel meteorito que se estrelló en Vale?». Winter asintió. Era raro que algo se estrellara. Se lo entregaron a Atlas para su estudio por sus laboratorios avanzados y como regalo del director de Beacon.
Encontramos algo, declaró Ironwood mientras atravesaban varias puertas con fuertes medidas de seguridad y atravesaban una sala de descontaminación hasta que un científico los condujo a la sala principal de observación. Winter vio a muchos científicos en la sala de control, ocupados en su trabajo. Winter miró hacia la habitación y vio una pequeña caja transparente reforzada con una sustancia negra dentro. No era muy grande, más pequeña que su propia mano. ¿Esto es lo que encontraste? Winter no estaba impresionado. Esperen, dijo Ironwood, mirando al científico principal. Comiencen. El hombre asintió mientras tomaba los controles y un robot entró con una pequeña jaula con una rata dentro. La jaula se conectó a la caja y luego se abrió. La rata miró a su alrededor con curiosidad y se acercó lentamente a la sustancia viscosa negra, olfateándola para ver si era comida. De repente, la sustancia negra se extendió y envolvió a la rata mientras ésta chillaba de pánico. Winter retrocedió medio paso, en shock. ¿Qué es eso? Eso, dijo el científico principal, es una forma de vida que no es de nuestro mundo. Lo encontramos en el meteorito. Casi lo perdemos, pero intentó adherirse al dedo de un investigador. ¿Su dedo? Preguntó ella. Tenía una quinta parte del tamaño cuando lo encontramos. Ha ido creciendo lentamente desde que le dimos materia orgánica. Winter observó que la rata estaba ahora cubierta de la sustancia negra, pero se veía diferente. Era más grande y tenía hileras de dientes y garras más grandes y afilados, ahora que la cola estaba púas y tenía grandes ojos blancos. ¿Es inteligente? Preguntó Winter. No estamos seguros, dijo el general, bajando la vista. Ojalá que sí, pero descubrimos que esta criatura puede fortalecer a las ratas. La primera vez que la probamos, casi rompió la contención. Ironwood observó a la criatura. Si tan solo pudieran aprovechar este poder, podrían crear soldados capaces de luchar contra los Grimm como nunca antes. Una de las razones del proyecto Paladín era salvar vidas. ¿Cuántas vidas más podrían salvarse si tan solo lograran que esta criatura se doblegara a su voluntad? Bienvenido al proyecto Noir, Winter. Ironwood miró fijamente a la criatura fusionada. Capítulo 8. El nuevo amarillo era viernes por la noche en Beacon, normalmente cuando los estudiantes se relajaban, agradecidos por el fin de semana, o salían a disfrutar de su adolescencia. Algunos terminaban sus tareas escolares, así que tenían el fin de semana libre. Sin embargo, dos estudiantes estaban en la arena. Pirra y Jaune se enfrentaban en su entrenamiento habitual después de la escuela. Normalmente, se encontraban en un balcón específico, pero Pirra tuvo que admitir que su entrenamiento había avanzado tanto que el balcón se había quedado pequeño. No podía creer lo rápido que Jaune había progresado. Fue más bien como si hubiera tenido un año de entrenamiento extra de alguna manera. Lo que no sabía era lo cerca que estaba de esa afirmación. Gracias al entrenamiento del sueño de su simbionte, Jaune había adquirido mucha más experiencia. Además, ahora que estaba completamente unido, el simbionte podía ayudar aún más a Jaune. Podía sentir lo que Valor intentaba decirle sin palabras, viendo lo que el simbionte quería que viera y sentía que sus reflejos eran mucho más rápidos ahora. Pirra, por su parte, sentía la presión de Jaune. Al principio, a él le costaba mantener la espada en la mano, pero ahora la estaba repeliendo. Tuvo que esforzarse para no enfrentarse a él. De hecho, estaba pensando en usar su aparente magnetismo, no del todo, pero solo un poco, para desestabilizarlo. Decidió probarlo mientras Jaune intentaba golpearlo. Lo empujó ligeramente, pero falló por poco, al estrellarlo con su escudo, dejándolo de espaldas. Sonrió al verlo rodar con el aterrizaje y volver a agacharse para defenderse. Maldita sea, pensé que la tenía ahí, pensó Jaune mientras se levantaba lentamente mientras los dos comenzaban a rodear al otro. ¿Lo hiciste? Algo movió la espada en el último segundo. Espera, ¿qué? Jaune vio el recuerdo repetirse desde el punto de vista del simbionte, ya que había un pequeño brillo negro en el filo de su espada y la sensación de que tiraba de ella. Jaune parpadeó mientras pensaba que podría ser, ya que tanto él como el simbionte llegaron a la misma conclusión. Semblanza, ambos pensaron. Jaune desconocía el parecido de su compañera, principalmente porque nunca se molestaba en preguntar. Pensaba que si ella quería que lo supiera, ya podría haber dicho algo. Quizás, en retrospectiva, fue un error. Como líder del equipo, debería saberlo. Aún así, ¿qué clase de parecido era? Algo que pueda mover objetos, golpe alto. Gracias, pensó para bloquear su ataque y contraatacar. Vale, sí, mueve cosas, algo como Glinda, pero le falta algo. ¿Por qué la espada y no algo como mi brazo?
Tal vez solo pueda mover ciertas cosas o no cosas vivas, está bien, entonces necesito comprobarlo. Si tan solo pudiera deshacerme de su escudo para presionarla más. Tengo una idea. Pirra no tenía ni idea de la conversación que Jaune tenía en la cabeza, pero estaba más concentrada en el entrenamiento. De hecho, notaba algo de sudor, aunque era su quinto entrenamiento de la noche, pero él estaba mejorando constantemente. Quizás para finales de año podría tener una competencia de verdad. El problema de su fuerza era que quería darlo todo, pero nadie podía obligarla. Claro, sabía que debía haber gente más fuerte, pero nadie de su generación. Se mantuvo sola y quería a alguien que la apoyara. Entonces llegó Jaune, quien la apoyó sin ninguna habilidad ni conocimiento. Estaba tan ansioso por aprender que le recordó a sí misma cuando empezó su entrenamiento. Jaune había empezado a mejorar lentamente, pero últimamente había ido a pasos agigantados. Esperaba con ilusión estas pequeñas sesiones de entrenamiento para ver su progreso, pero esperaba que algún día pudiera tener a alguien tan fuerte como ella a su lado. Un verdadero compañero, alguien que no hiciera que su vida pareciera tan solitaria. Bueno, eso no era justo, ya no se sentía tan sola como antes. Su equipo y su amistad con el equipo Rubí habían aliviado su soledad, pero también quería a alguien como ella. Alguien con quien crecer y que la impulsara a ser mejor. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Jaune atacó con una patada giratoria a su escudo. La detuvo y estaba lista para contraatacar, pero se sorprendió al ver que le arrebataban el escudo. ¿Cómo lo hiciste? Sus pensamientos tuvieron que cambiar, pues Jaune ahora estaba a la ofensiva. Lo que no pudo ver desde su perspectiva fue que el simbionte se había formado alrededor del pie de Jaune en el momento en que golpeó y se había pegado al escudo al sujetarlo. Cuando la pierna de Jaune fue apartada, se fue con él, arrancándosela de la mano inesperada de ella. La guerrera pelirroja ya había bajado el escudo, pero no dejó que este momento la venciera. Redobló sus esfuerzos y aceleró el paso, pues a Jaune le costaba seguirle el ritmo. Ella ciertamente es poderosa, si tuviera a alguien de mi especie, podría ser algo verdaderamente legendario. ¿Estás pensando en cambiar de bando?, bromeó Jaune mientras convertía su espada en una jabalina para impedirle acercarse. Si me hubieras rechazado, ella era mi siguiente opción. Jaune no podía culparlo por eso, Pirra estaba en otro nivel que él y además siempre era tan amable y educada. Pirra esbozó una leve sonrisa mientras disfrutaba del momento. Jaune no se lo estaba poniendo fácil, pero vio una manera de ganar. Mantendría expuesta una de sus cartas, que guardaba cerca de su pecho, pero quizá valiera la pena. Las había colocado, así que él estaba detrás de su escudo en el suelo. Concentrándose con la mano libre, lo mantuvo desequilibrado con el alcance de su arma. Un resplandor negro se formó a su alrededor y a su escudo mientras navegaba de regreso hacia ella. Detrás. Jaune se agachó y sintió el escudo pasar volando sobre su cabeza. ¿Qué? Miró hacia atrás por reflejo, hacia donde había estado el escudo. Así que podía mover objetos. Al frente. Jaune se giró e intentó levantarse y defenderse, pero llegó un segundo tarde. Lo siguiente que sintió fue que ella colocó su pierna detrás de la suya y lo embistió con el hombro, haciéndolo caer de espaldas y con la espada presionada contra su pecho. Ambos adolescentes jadeaban mientras se miraban, mientras Jaune gemía y agachaba la cabeza. Yo también lo estaba haciendo muy bien. Lo hiciste más que bien, Jaune, le ofreció la mano mientras él la tomaba y lo ayudaba a levantarse. No puedo creer que ya estés a este nivel. Para cuando llegue el Festival Vital estarás más que listo. ¿Crees? Preguntó mientras ella asentía. Genial. ¿Y qué es el Festival Vital? Firmó y puso los ojos en blanco, pero lo hizo con buen humor. Es un evento especial. Este año se celebra en Beacon, donde competirán equipos de las otras 3 escuelas. Bueno, eso parece algo importante, asintió, secándose la frente. La camisa se le pegaba por el sudor. Creo que ya no puedo más esta noche. Bueno, ya llevamos un tiempo, asintió, pues no quería presionarlo demasiado. Aún así, no puedo creer lo rápido que has mejorado últimamente. Ah, sí, supongo que todo el entrenamiento extra está dando sus frutos. Jaune sabía que la gente empezaba a notar los cambios. Sus notas habían mejorado, por no hablar de su fuerza y habilidades. Claro que no es que la gente supiera al instante que estaba recibiendo ayuda de valor, pero aún así, no es fácil decir. Hola, chicos, ¿saben qué? Llevo un extraterrestre viviendo en mí desde hace tiempo. Pirra no parecía creerle, la expresión de su rostro le decía que sentía que algo estaba pasando pero no sabía qué. ¿Y cómo moviste tu escudo así?
Preguntó Jaune rápidamente, intentando cambiar de tema. ¿Era esa tu apariencia? Oh, supongo que ya no puedo ocultarlo, sonrió. Así que normalmente prefiero mantenerlo en secreto, ya que ayuda mucho cuando la gente no sabe lo que puedo hacer. Sí, lo sentí, dijo Jaune blandiendo su espada. En un momento dado, moviste mi espada. ¿Lo sentiste? Le sorprendió sinceramente. Intento ser sutil para que nadie lo note. Supongo que tuve suerte. No podía decir que lo extrañara, pero su simbionte sí lo notó. Había aprendido que los simbiontes eran muy conscientes del mundo que los rodeaba, especialmente con sus cuerpos anfitriones. Guardando su espada y escudo, la miró. Bueno, mejor me ducho y me cambio. Mañana salgo temprano con Jan y Nora. Ah, sí, la hora del gimnasio. A Pirra normalmente le gustaba salir a correr por la mañana. La revitalizaba. Su primer entrenador le dijo una vez que sus carreras matutinas debían ser como el café de la mañana de otra persona. Aunque pasaba tiempo con Jaune, como ahora, no le importaría pasar más tiempo con él. ¿Qué tal? Genial, ambos han sido de gran ayuda, sobre todo Jan. Es experta en lo que hace e incluso me ha ofrecido algunas clases de combate cuerpo a cuerpo si las necesito. Jaune podría llevarla para ver qué podía aprender, pero su simbionte le estaba enseñando en su entrenamiento de sueños, como le gustaba llamarlo. Aprender nuevos estilos nunca está de más, conozco muchos de varios mundos y especies, pero ninguno de este mundo. Jaune pensó en eso, tal vez aceptaría su oferta cuando pudieran encontrar el tiempo. Oh, qué bien, sintió una ligera punzada de celos y no estaba segura de si era porque él recibía ayuda de alguien más o de Jan. Claro, Jan era muy guapa, pero no mostraba ningún interés en Jaune para poder sentirse mejor. Creo que ella quiere unirse en realidad. Se ve un poco triste. O quizás decaída. Jaune la miró y vio que la sonrisa en su rostro no parecía extenderse a sus ojos. ¿Se sentía excluida porque él entrenaba con alguien más? No debería sentirse así. Tal vez si él se ofrecía, podría ver si tenía algún consejo para ayudar con el de Jan. Sabes que no hay ninguna regla que diga que no puedes unirte a nosotros si quieres, dijo Jaune. ¿En serio? Pirra pareció animarse. Sí, quiero decir que a veces Nora duerme hasta tarde y a veces llega una hora más tarde. Entonces estaré feliz de reunirme contigo mañana. Next Day vea con Kim, temprano en la mañana, Jan se estiraba con su habitual conjunto negro y amarillo para el gimnasio. Se sorprendió cuando Jaune dijo que Pirra se uniría a ellos. Le pareció bien. Tenía curiosidad por saber cómo entrenaba la campeona Mistral. Tal vez ella misma podría aprender algunos consejos. Al oír que alguien se acercaba por detrás, echó un vistazo y vio al campeón con pantalones cortos negros y rojos y una camiseta roja con líneas negras a los costados. Hola, ¿Nora no vino con ustedes o se quedó a dormir otra vez? Jan sonrió con suficiencia. Pirra sonrió y asintió. Intentamos despertarla, pero a veces a Nora le gusta mucho pasar más tiempo en la cama. Sí, cuando me acuesto tarde, también me gusta dormir hasta tarde, pero a veces simplemente necesito hacer algo por la mañana para recargar energías. La pelirroja asintió nuevamente. Sí, por eso me gusta salir a correr un poco por la mañana. Genial, ¿y por qué el cambio? Preguntó Jan con sinceridad. Oh, bueno, solo quería ver cómo iba el entrenamiento de Jaune contigo, no estaba mintiendo del todo, quería ver cómo iba su entrenamiento con ella, solo que había algo más. Creo que necesito ropa deportiva nueva, dijo Jaune mientras las dos chicas lo miraban. Creo que me está apretando por algunas partes. Jaune sentía la camiseta clavándose un poco en los hombros y los bíceps. Los pantalones cortos no le apretaban demasiado, pero si le crecían los muslos, podría ser un problema. No era una talla demasiado grande, pero quizá tuviera que pedir una talla más grande por si acaso. Además, prefería la ropa holgada. Simplemente le resultaba más cómoda. Jan había notado los cambios en Jaune desde que empezaron, pero ahora, al mirarlo, sin duda había cambiado. Si bien siempre había sido alto, ahora su cuerpo se estaba redondeando, si tuviera que decir algo al respecto. Ya no estaba tan delgado ni tenía los músculos tan desarrollados. Más bien, había un buen equilibrio entre ambos. ¿Sabes? Empezó a pensar. Si tan solo se cortara el pelo para que se le viera mejor la cara, no sería tan feo. Sus ojos se abrieron de par en par al pensarlo antes de que floreciera. Tranquila, chica. Este es el chico vómito, ¿recuerdas? El mejor amigo de tu hermana pequeña. Nada de tocamientos. Aclaró sus pensamientos, culpando de todo a no haber tenido una sola cita desde que llegó a Beacon.
Simplemente estaba ocupada y, sinceramente, aunque había chicos guapos, los pocos con los que hablaba no eran su tipo. Demasiados machos y barra o egocéntricos, o eran gente tranquila como Ren, quien, aunque era un buen chico, era demasiado tranquilo para su gusto. Se acercó a Jaune para examinarlo a fondo. Juro, Jaune, que esto no es normal. No deberías haberte hecho esta mejora, sobre todo porque te he visto comer y no consumes suficientes proteínas para esto. Pirra inclinó la cabeza, ahora que Jan lo mencionó, este era un crecimiento antinatural en tan poco tiempo. No lo sé. O sea, todo esto es nuevo para mí. Quizás solo tengo un don natural. Jaune intentó ocultar su pánico. Quizás me pasé de la raya, ¿crees? Demasiado tarde ahora, digo, también hago entrenamiento de combate con Pirra, ¿serviría eso? Jaune intentó despistarlos. Jan lo pensó un momento. Quizás, bueno, sé sincero conmigo. Lo miró fijamente a los ojos. No estás usando como tú. ¿Usando qué? La miró sin comprender. No creo que usara esteroides, Jan, lo defendió Pirra, aunque una pequeña parte de él empezaba a dudar. Ah, ¿a eso te referías? ¡No! Es que ni siquiera sé dónde conseguirías algo así. Jan lo miró a los ojos, pero no sintió que le estuviera mintiendo, así que se apartó y suspiró. Bien, tenía que preguntar para asegurarme, Jaune, sin ofender, esto es simplemente extraño. Ella fue a darle una palmadita en el hombro. Pero es bueno saberlo, guau. Ahora sintió los músculos de su hombro y su brazo. Jan. Jaune no estaba segura de qué estaba haciendo ahora. Madre mía. Estos músculos parecen de acero enroscado. Jan sintió que estaban mucho más duros de lo que esperaba. ¿Seguro que no le compraste algo a un tipo sospechoso en un callejón que decía vender vitaminas? No, nada de eso, sintió que se calentaba por su tacto. Chica, necesitas ver esto, le dijo Jan a Pirra. Jan, no creo que esto sea apropiado, decía antes de que Jan la tomara de la muñeca, la jalara y pusiera su mano sobre el pecho de Jaune. ¡Ay, Dios mío! Su rostro pronto se adaptó al color de su cabello al sentir los fuertes músculos bajo la camisa. Los había visto el día que salió del baño, pero sentirlos en realidad era algo completamente distinto. Maldita sea, Jaune, no sé cuál es tu secreto, pero la gente mataría por tener músculos tan definidos. Jan estaba tan concentrada en su evaluación que no notó el rubor de los otros dos. ¿Estás seguro de que no quieres aparearte con estos dos? Valor. ¿Qué? Siento tu atracción. Jaune se sonrojó aún más al tener que admitir que sí, ambas eran chicas muy atractivas con ropa que dejaba ver mucho más piel de lo que solían usar, y además, la ropa les quedaba muy ajustada. Qué agradable le resultaba sentir sus caricias, los diferentes olores que emanaban de sus cabellos. Oh, por favor no dejes que tenga una erección por esto, piensa en otra cosa, en cualquier cosa. No entiendo por qué no simplemente tomarlos como pareja. Parecían físicamente interesados en ti. En ciertas culturas, lo que hacen podría considerarse un ritual de apareamiento. En otra cultura, esto consiste en mostrarles a otras hembras que este es su macho y conseguir el suyo. No puedo llevármelos a ambos. Ah, sí, dijiste que aquí no funciona así, pero no entiendo por qué. Algunas especies no tienen tabúes con este tipo de cosas, aunque otras están tan limitadas que ir en contra es una ofensa capital. Algunas solo tienen una pareja de por vida, otras razas parecen complicar demasiado estos rituales de apareamiento. Me alegra que los Clintar ni siquiera nos molestemos con esto. ¿Podemos hablar de esto más tarde? Creo que deberíamos empezar a hacer ejercicio, dijo Jaune avergonzado, lo que sacó a ambas chicas de su ensimismamiento. Ah. Claro, disculpa que me haya dejado llevar, dijo Jan, sonriendo, rascándose la nuca mientras se le formaba un ligero rubor de vergüenza. Pirra estaba tan roja que solo asintió, queriendo algo que la distrajera, y quizás también sintiendo ganas de meterse en un agujero por haberse perdido así. Les costó un poco relajarse y volver a entrenar. Nora llegó más tarde y se unió a ellos, ayudándolos a relajarse un poco más con el ambiente incómodo que aún reinaba. A pesar de eso, todo iba bien. Jaune, de hecho, aprendió algunas cosas de las experiencias de Pirra. Jaune se encontraba actualmente en el press de banca mientras Jan y Nora lo cargaban cuando Pirra lo vio. ¿Hasta dónde quieres llegar hoy?, preguntó Jan. Intentemos con 120, les dijo mientras se alejaba. Frunció el ceño porque ya le parecía demasiado ligero. ¿Qué pasa?, preguntó Nora al ver su rostro. Se siente un poco ligero. ¿Quieres subir?, preguntó Jan asintiendo.
Muy bien, prepáralo, Nora, vamos a subirlo a 140. Aún era demasiado ligero para él, así que terminaron con 81 kilogramos. Jan estaba impresionada de poder levantar 90 kilogramos en press de banca gracias a Laura y más. Estaba segura de que si usaba su apariencia después de aumentarla, se dispararía, pero no era algo con lo que pudiera entrenar. Lo intentó un par de veces, pero no le salió como esperaba. Al final de su entrenamiento, Jan admitió que fue agradable que alguien más se uniera. ¿Sabes, P-Money? Si alguna vez quieres unirte a nosotros para un entrenamiento matutino, eres más que bienvenido. Gracias, quizá lo haga, respondió secándose el sudor con la toalla. Normalmente entrenaba sola, con la excepción de los entrenadores profesionales que había tenido a lo largo de los años. Esto era más relajante que antes. Simplemente compartía una actividad con sus amigos, lo cual era una experiencia totalmente diferente. Jan estaba haciendo su enfriamiento cuando sintió dolor en la espalda y los hombros. Hizo una mueca al intentar estirarse. ¿Estás bien, Jan? Jaune notó su estiramiento adicional. Solo los dolores de espalda de siempre. Suspiró. Juro que ojalá tuviéramos un jacuzzi, un entrenador profesional o un masajista de guardia o algo así. ¿Tienes problemas con la espalda?, preguntó. Jan se señaló el pecho. Sí, cuando tienes chicas tan grandes como yo, te tiran constantemente de la espalda y los hombros. Jaune se sonrojó un poco al mirar hacia donde ella señalaba, pero apartó la mirada rápidamente. Jan sí lo notó y esbozó una leve sonrisa. Al menos no se quedó mirando sus pechos, lo cual era una ventaja para ella. Claro que miró, pero había una gran diferencia entre mirar y observar a una chica. Seguro que Pirra también los tiene, ¿verdad?, preguntó Jan, dado que, aunque la otra chica no era tan grande como ella, los suyos estaban por encima de la media. Pirra parecía algo nerviosa al admitir algo así, sobre todo con Jaune, pero no quería mentir, así que asintió levemente. Era algo que le pasaba de vez en cuando, pero había aprendido a vivir con ello. Dado lo grande que era Jan, solo podía suponer que le pasaba más a la chica rubia. El simbionte dentro de Jaune vio todo esto, por supuesto, era más consciente de que el cuerpo humano estaba unido a Jaune, aunque el femenino tenía diferencias, había innumerables especies a las que el valor podía recurrir para llenar cualquier vacío en esas diferencias. ¿Podríamos ayudar? ¿Podemos? Jaune escuchó la explicación del simbionte, y no estaba muy seguro. El Clintar dijo que Jan tenía dolor y que esto la ayudaría. Odiaba que el simbionte usara la incomodidad de Jan en su contra, pero estar vinculado significaba que, aunque sabía lo que hacía, lo hacía por buenas razones, solo quería ayudar. Armándose de valor, Jaune tosió. Bueno, podría, ya sabes, ayudarte, si quieres. No quiero pensar que estoy haciendo algo, y eres totalmente libre de decir que no, pero, empezó a divagar un poco. ¿A dónde quieres llegar? Jan arqueó una ceja, segura de saber a dónde quería llegar, pero una parte de ella quería burlarse un poco de él. «Conozco algunas técnicas que pueden ayudar», ofreció. Jan le sonrió. «Ah, entonces quieres mi permiso para tocarme el cuerpo. Normalmente, un chico al menos me invita a cenar antes de intentarlo. ¿No es así?». Se sonrojó, pero Jan resopló y soltó una risita. «Me estás tomando el pelo, ¿verdad?». Un poco, pensó Jan. Normalmente habría respondido con un no rotundo, pero conocía a Jaune y él no era de los que intentaban nada. Pirra también estaba allí, y él no intentaría nada con su compañero cerca. Además, en ese momento cualquier ayuda le vendría bien. No quería pasar las siguientes horas intentando relajarse con almohadillas térmicas en la espalda. Al diablo, si esto puede ayudar, lo haré, pero será mejor que no mientas. Jaune se levantó del banco que había estado usando y se acostó boca abajo sobre unas colchonetas cercanas con la cabeza apoyada en los brazos. «Está bien entonces», dijo Jaune sentándose a su lado. «¿Estás seguro de esto?», preguntó. «Sí, confía en mí, solo déjame tomar la iniciativa». Jaune se relajó al sentir que su cuerpo se movía solo mientras sus dedos empezaban a acariciar su cuello y hombros. Jaune podía sentir en las yemas de sus dedos el simbionte formándose, oculto a la vista, mientras presionaban su piel. Jan siseó al principio, pero luego empezó a relajarse mientras trabajaban los nudos lentamente. Tenía que admitir que su tacto era muy agradable, era como si sus dedos tuvieran manitas o algo que trabajara a la vez. Sabía que era una locura, pero así se sentía. ¿Quién iba a imaginar que Jaune Art tenía el toque mágico?
Gruñía o siseaba al principio con los nuevos músculos que trabajaba, pero en cuanto empezó, suspiró al ver cómo la tensión se disipaba. Incluso dejó escapar algunos gemidos vergonzosos, pero al diablo, valió la pena. Se perdió por completo mientras él le masajeaba el cuello, los hombros, la parte superior y la inferior de la espalda. Parecía saber cómo hacerla creer que ya lo había hecho antes. Para cuando terminó, no solo se había aliviado del dolor, sino que sentía que podía quedarse dormida allí mismo, en la colchoneta. ¡Guau, qué alivio! Se giró boca arriba. Maldita sea, Jaune, ¿dónde aprendiste eso? Simplemente lo recogí, se rascó la parte posterior de la cabeza, sin mentir del todo, ya que simplemente lo había recogido de su simbionte. ¿También haces esto por Pirra?, preguntó Jan. Nunca se lo he pedido. La pelirroja se sonrojó un poco al pensarlo. Ver a Jan tumbada allí durante todo el proceso y los sonidos que hacía, hizo que Pirra se preguntara si debía pedírselo. Parecía que Jan sin duda lo disfrutaba. Hazlo, no sabes lo que te pierdes. Jan finalmente se incorporó y se estiró. Maldito Jaune, ¿puedo contar contigo para ayudarme otra vez? Sí, supongo que sí, de verdad fue tan bueno. Jaune estaba un poco nervioso y se alegró de que Valor tuviera el control total. Su mano habría temblado al tocar a Jan así. No ayudó que algunos de los sonidos que ella hacía también lo hicieran tragar saliva. Si alguna vez te jubilas de cazador, dedícate a la masajista, dijo Jan, sintiéndose mucho mejor. Créeme, tendrás una fila enorme con esos dedos tuyos. Tu futura novia será muy feliz. ¿De verdad lo crees? Jan asintió. Ah, ¿sí? ¿Un tipo que puede hacer eso con los dedos? Se sonrojó un poco mientras pensaba en qué más podría hacer con los dedos aparte de responderle. Negó con la cabeza, sin querer seguir con esa idea. En fin, Jan fue rápidamente a buscar su agua y su toalla. Hoy tenemos nuestra primera sesión de estudio en equipo, así que más nos vale llegar pronto. Ah, cierto. Es el primer fin de semana desde que se nos ocurrió eso, dijo Jaune, poniéndose de pie. Será mejor que nos preparemos entonces, asintió Pirra. No mucho después, Biblioteca Beacon, los equipos Ruby y JNPR estaban sentados alrededor de una de las grandes mesas de la enorme biblioteca de Beacon. Había otros equipos aquí y allá, o simplemente individuos que parecían estar estudiando o trabajando en proyectos. La gran mesa tiene muchos libros de texto, cuadernos y papeles. Algunos están ordenados y ordenados, mientras que otros están desordenados. Ruby está revisando el trabajo de álgebra. Haber saltado 2 años empezaba a perjudicarla en algunas áreas como esta. Ni siquiera habían llegado a este punto en Signal cuando se pasó directamente a Beacon. Estaba haciendo todo lo posible por resolver el problema, pero todas las operaciones la estaban haciendo perder el hilo. Garabateó sus notas al darse cuenta de que no funcionaba y que había cometido un error en el camino, del que no tenía ni idea. Ver a Weiss, que la llevaba muy por delante en matemáticas, hizo que la pequeña parca suspirara. A veces deseaba ser más inteligente o al menos tener la misma educación. Weiss, ¿puedes ayudarme? No puedo resolver esto, le preguntó a su compañera sentada a su lado mientras le mostraba el problema. Weiss le echó un vistazo rápido. ¿Es solo álgebra? ¿Cuál es el problema? Ruby se hundió un poco en su silla. El problema es que nunca aprendí esto antes de venir aquí. Weiss parpadeó, a punto de preguntar por qué no lo había hecho, cuando de repente recordó que Ruby era 2 años menor que todos los demás. Ni siquiera había pensado en lo que eso significaba realmente hasta ese momento. ¿Acaso había estado teniendo dificultades con las tareas escolares por la falta de conocimientos? ¿No te dieron nada para ponerte al día en las vacaciones antes de que empezaran las clases? ¿Un tutor o algo?, preguntó Weiss. No, simplemente me hicieron la oferta, dije que sí, recibimos los formularios por correo poco después y aquí estoy, explicó Ruby. Eso parece muy irresponsable, dijo Weiss con sencillez. Aunque el director era un poco convencional, esperaba que Ruby superara el desafío. ¿O se trataba de otra sutil lección de trabajo en equipo? Quizás lo había olvidado, pero ella esperaba que no fuera la última. Jan levantó la vista al oír esta conversación mientras trabajaba en una tarea de inglés. Ahora que lo dices, es un poco raro que no le dieran material de estudio para ponerse al día. Weiss suspiró, miró el problema y empezó a explicarlo como lo hacían los profesores. Apenas llegó a la mitad cuando notó que la mirada de Ruby se había desenfocado. Ruby. ¿Estás prestando atención? Lo estoy intentando. De verdad. Le dijo. Es todo nuevo y difícil de entender. Weiss se cruzó de brazos.
Si pensaba que esto era difícil, debería haber soportado todos los tutores que su padre la obligaba a tomar. Esperaban resultados, y si Weiss no los conseguía, le daban aún más trabajo para terminar antes de poder parar. Había noches en que no dormía hasta bien entrada la noche y le dolía la mano de tanto escribir. Luego tuvo que aprender cosas como etiqueta, baile, además de canto y esgrima. Ya había pasado por todo eso, y Ruby se quejaba de un pequeño problema de matemáticas. Algo la irritaba. Sintió un comentario mordaz en la lengua antes de que Jaune, de entre todos, hablara. «Quizás pueda ayudar con eso. Conozco algunos trucos que facilitan la comprensión», ofreció. «Por favor, a estas alturas lo acepto todo», suplicó Ruby. No quería retrasarse en sus estudios durante el primer año. Temía que pensaran que no estaba lista y la enviaran de vuelta a Signal. Jaune se levantó y rodeó la mesa mientras examinaba el problema. Había tenido algunas dificultades antes de conocer a Valor, pero por suerte su compañero alienígena pudo simplificar mucho la resolución del problema. Gracias a esa ayuda, Jaune sintió que comprendía mejor. Así que intentó enseñarle a Ruby el método más sencillo para este tipo de matemáticas. Se tomó su tiempo y le preguntó si tenía alguna pregunta, haciendo todo lo posible por responderla. Valor pudo ayudar a subsanar cualquier deficiencia en sus conocimientos. Weiss dejó de trabajar, pues no pudo evitar mirarlos a ambos. Aunque sus explicaciones eran muy simplistas, parecieron ser efectivas, ya que Ruby empezó a comprenderlo poco a poco. Su anterior evaluación de que Jaune posiblemente hacía trampas quedó descartada. Si podía ayudar a Ruby con sus tareas, no era así. Aún así, siempre había sido tan listo. Ella no se había dado cuenta de nada, pero, claro, lo había estado ignorando. ¿Acaso no había visto esa faceta de él por eso? En retrospectiva, no tenía recuerdos reales de las habilidades de Jaune en clase hasta hacía poco. Sí tenía algunos recuerdos de algunas respuestas muy erróneas, simples, que cualquiera que se hubiera entrenado para ser cazador debería haber conocido. ¿Se había hecho el tonto? No, su personalidad parecía genuina. De nuevo, más preguntas sin respuestas adecuadas. Oh, gracias Jaune, eso es mucho más fácil de entender ahora. Ruby miró felizmente su pregunta de matemáticas porque ahora comenzaba a tener sentido para ella. Solo intento ayudar a un amigo, le sonrió Jaune a la chica más joven. Quizás tú también puedas ayudarme. Nora se mordió el labio. Había estado escuchando y también le vendría bien la ayuda. Jaune lo hizo más sencillo y fácil de entender. Claro que sí, Nora, dijo Jaune acercándose. La mirada de Weiss lo siguió mientras iba a ayudar a su compañera. Y no era la única. Yang lo vio ayudando a su hermana pequeña y se sintió agradecida. ¿Quién diría que Jaune era un tipo tan confiable? Además, aún recordaba sus manos sobre su cuerpo y se estremeció un poco. Rápidamente volvió a su trabajo, intentando concentrarse en otra cosa. Pirra lo miró con amabilidad, pero también un poco confundida. Estaba orgullosa de su ayuda, pero al mismo tiempo estaba segura de que él solía lidiar con los mismos problemas. ¿Recibió ayuda de alguien más? No lo creía, o de lo contrario se habrían dado cuenta a menos que se lo ocultara. De hecho, últimamente, muchas cosas sobre Jaune habían fallado. Primero el extraño cambio de dieta, luego el aumento de su entrenamiento personal con Yang y el estudio. Su repentino aumento de habilidades cuando entrenaban juntos era otra pieza extraña que aparecía. ¿Debería hablar con él al respecto? Pero ¿y si no era nada? Yang ya lo había presionado sobre los potenciadores del rendimiento y, aunque no dijo nada, eso explicaría algo. Pero conocía lo suficiente a Jaune como para saber que jamás recurriría a métodos tan ilegales. De niña, sabía perfectamente lo presionados que estaban algunos atletas. En su segundo año como campeona, una de sus competidoras fue descubierta y suspendida por consumo de drogas. Las señales eran evidentes, pero Jaune no mostraba ninguna hasta el momento. Si las hubiera visto, ella las habría visto, dado lo cerca que vivían. Ella estaba segura de que si pasaba algo, al menos se lo diría cuando considerara que era el momento adecuado. Oh, hola Jaune, dijo la familiar voz de Velvet, captando la atención de la mesa. Durante la última semana, la chica y su equipo se portaron muy bien con Jaune y sus amigos. De hecho, todo el equipo Xvi estaba con la conejita Faulus. Oye Velvet, ¿ustedes también están estudiando? Preguntó Jaune. Ah, sí, Coco puso los ojos en blanco tras sus gafas de sol. Juro que a algunos profesores les encanta hacer proyectos grandes el fin de semana para mantenernos ocupados. ¿De qué tamaño estamos hablando? Preguntó Yang con curiosidad.
Una historia retrospectiva de uno de los 4 reinos, desde su inicio hasta la actualidad, suspiró Fox. Ay, dijo Nora con una mueca. ¿Eso es lo que nos espera cuando llegue tu año? Sí, asintió Coco. ¿Sabes? Deberíamos terminar esto hoy y tener mañana libre. La oferta para que el equipo JNPR entrene con nosotros sigue abierta si quieres organizarlo mañana. Jaune miró a Pirra, Nora y Ren, no vio ninguna objeción. Entrenar con otros equipos será útil para adquirir nuevas tácticas contra luchadores más experimentados. Valor tenía razón. ¿Qué dicen ustedes? Preguntó Jaune. Oh, estoy totalmente dentro, sonrió Nora. Ren asintió. Creo que la experiencia será enriquecedora. Bueno, todos los demás están de acuerdo, así que ¿por qué no? Preguntó Pirra. Supongo que conseguiste una cerilla, dijo Jaune rascándose la nuca. Claro, asintió Coco. Le interesaba lo que el equipo con Pirra lograría. Al fin y al cabo, la chica ya era prácticamente una leyenda y cursaba primer año. Además, era muy atractiva. Normalmente, a Coco le gustaba separar la escuela de la diversión social. Así evitaba tanto drama, pero si Pirra se movía así, consideraría romper esa pequeña regla suya. Aunque dada la cercanía que parecía tener con Jaune, la forma en que se sentaba a su lado, detalles como la atención que le prestaba y su mirada, Coco empezaba a preguntarse si algo estaría pasando. Por otro lado, Jaune parecía ajeno o desinteresado. Ambas ideas le dieron ideas a la cazadora fashionista en prácticas. De acuerdo, Velvet sacó su pergamino. Dame tu número y te daré la hora cuando lo decidamos. Jaune sacó el suyo mientras intercambiaban números. Coco sonrió al pensar en una idea para molestar a su pareja. ¡Guau! Me acordé de eso, Bell. Conseguiste el número del chico tan fácilmente. ¿Ahora lo llamarás por otras razones? Ambos adolescentes se sonrojaron ante su insinuación implícita. No es así. Exclamó Velvet en voz un poco alta. Al notar que la gente la miraba, se tapó la boca con la mano mientras sus orejas de conejo se dejaban caer ligeramente. Coco, solo intento hacerme amiga de él. Fue amable conmigo, y ya sabes que ser un fauno a veces lo hace difícil. Nadie se dio cuenta de que Blake se movió incómodo ante este comentario. Sí, o sea, me gustaría ser amigos, dijo Jaune rascándose la nuca. La mayoría de mis amigos en Beacon son chicas. Todos en los 3 grupos miraron y contaron que solo Ren era el otro chico en el grupo entre JNPR y Ruby. No me había dado cuenta, dijo Blake por primera vez. A ella, como a Ren, le gustaba mantenerse al margen de las conversaciones grupales. Nunca lo había pensado hasta ese momento. Maldita sea, Ark, no me di cuenta de que te estabas ahogando en chicas. Coco estuvo a punto de decir mariquita, pero lo cambió en el último segundo. ¿Intentas traer a Bell a tu harén? Hareun, no. Es decir, ni siquiera tengo novia. Que esté rodeado de chicas guapas no significa que salga con ellas, le dijo Jaune, presa del pánico. No es por falta de esfuerzo con cierta persona, bromeó Jan mirando a Weiss. Además, ¿crees que todas somos bonitas? Ella sonrió y se inclinó hacia adelante, burlándose de él, ya que él parecía haberse quedado sin palabras ante eso. Coco sonrió, quizá le gustara esa chica rubia. ¿Y dices que Velvet es guapa? Coco. Velvet se sonrojó. Deseaba que Coco dejara de molestarla así. Empujó suavemente a la líder más baja del equipo para que se moviera. Tenemos que irnos ya, adiós. Ah, pero no escuchaste su respuesta, bromeó Coco. Lo siento por ella es, sí, eso, suspiró Fox. A Coco le gusta bromear con los demás, pero no con malicia, dijo Yatsuashi con un breve gesto de la cabeza. Esperamos con ansias que llegue mañana. Bueno, eso fue algo, dijo Ruby. Sí, lo fue, dijo Jaune, dejándose caer en su asiento, con la cara roja, mientras se cubría la cara con las manos. Quizás si se aislara del mundo, este simplemente desaparecería. Entonces, volvamos a estudiar, dijo Pirra al ver lo avergonzado e incómodo que estaba Jaune. Intentaba darle una salida para que pudieran seguir adelante. Jaune sintió algo de consuelo al venir de Valor, solo que a veces deseaba ser un poco más suave conversador. Oye, ¿crees que puedes ayudar con eso? Puedo hacer muchas cosas para que puedas estar solo. Podría aumentar ciertas sustancias químicas en tu cerebro, pero eso cambiaría tu personalidad. Bueno, mejor no hagamos eso, dijo, y no le gustaba la idea de convertirse en otra persona tan de repente. Espera, ¿puedes alterar mi cerebro? Hasta cierto punto, hacer demasiado iría en contra de los valores de trabajar con el anfitrión. ¿Qué más puedes hacer que yo no sepa?
Hay algunas cosas, he tratado la acumulación de placa en tu corazón, limpié tus riñones y tu hígado, estabas comiendo mucha azúcar mientras crecías, así que he restablecido esos niveles a la normalidad. Jaune supone que Pirra tenía razón, ese cereal no era bueno para él. Podría aumentar tus feromonas si quisieras. Espera, ¿no es eso lo que atrae a los animales? Sí, y todos ustedes también los tienen. Jaune lo pensó mientras miraba a Weiss. ¿Crees que así puedes hacer que Weiss se sienta más atraído por mí? Quizás podría aumentarlo, pero no sería específico y depende de la persona. Si no le atraes, podría despertar su curiosidad, pero nada más. Solo consigues comida, por así decirlo. Además, atraerás la atención de los demás. ¿Alguna vez hiciste eso con otro anfitrión? Una vez, ¿qué pasó? Jaune no estaba seguro de por qué sentía algo de miedo. Quería ver qué pasaba si lo maximizaba. Estaba invadido por mujeres y la situación se volvió demasiado intensa, así que me pidió desesperadamente que lo revirtiera. Aún así, tenía un lío social que resolver, y además algunas mujeres tenían parejas, así que ese era otro problema. Tuvo que encerrarse 5 días hasta que recuperó su nivel normal. Bueno, no nos volvamos locos entonces. Jaune sintió el horror de lo que sucedería si todas las chicas de Beacon decidieran quererlo. Al principio sonaba bien, hasta que recordabas que eran adolescentes entrenándose para ser cazadoras con armas letales. No era una buena combinación si iban a estallar peleas. Bueno, Jaune aprendió algo nuevo sobre lo que el simbionte podía hacer con su propio cuerpo, y se preguntó qué más podrían hacer juntos. No había probado a entrenar con ese traje que vio en el baño. ¿Podría hacerlo pasar por una imitación? No estaba seguro. Tendría que investigar más, pero si lograba hacerlo, podrían disfrutar plenamente de la clase de combate y del entrenamiento. Capítulo 9. Café. Cuando Jaune pensó en un entrenamiento amistoso con los equipos XVI y JNPR, pensó que sería algo ligero o divertido. Olvidó que el equipo XVI llevaba un año de ventaja y tenía más experiencia. Tenían más tiempo para trabajar en su trabajo en equipo y sus habilidades, y Coco era un líder muy seguro. Se encontraban en el gran ring de combate con los sensores de aura activados, que emitirían una alerta si su aura alcanzaba el amarillo. Hoy no iban a ir directo al rojo solo porque no había ningún maestro que los vigilara. ¿En qué estaba pensando?, murmuró Jaune mientras tenía que levantar el escudo de nuevo para recibir los disparos de Coco. ¿Quién iba a saber que su arma era un bolso que se convertía en una minigun? ¿Cómo era posible? Al principio, Jaune pensó que solo era un bolso, hasta que cambió. Ahora entendía por qué Nora había salido despedida cuando la había alcanzado antes dicho bolso. Gracias a su propio equipo, su escudo se convirtió en una vaina, pero eso no alteró su peso. Eso significaba que el bolso pesaba lo mismo que el arma. A pesar de su esbelta figura, tenía que ser muy fuerte para llevarlo consigo todo el tiempo como si nada. Por otra parte, Ruby también era más fuerte dada la facilidad con la que usaba su arma, y era una guadaña enorme. Enfoque bien, lo siento, tengo que concentrarme. Jaune comprendió la situación. Coco lo tenía inmovilizado, Fox se enfrentaba a Ren, quien, afortunadamente, le seguía el ritmo, aunque por poco. Yatsuashi y Nora estaban bastante igualados en fuerza. Pirra, por supuesto, dominaba a Velvet, quien, por alguna razón desconocida, no usaba su arma, sino que se mantenía en el cuerpo a cuerpo. Qué raro, pensó Jaune mientras una de las muchas balas rebotaba en la parte superior de su escudo. ¿En serio, cuánta munición tiene en esa cosa? Jaune necesitaba pensar, no podían seguir así, y entonces pensó en la apariencia de Pirra. Podría tener más suerte contra Coco si pudiera modificar las balas para que impactaran menos. Quizás Nora y Ren deberían intercambiarse. Eso es todo. Corrió hacia Pirra, apuntando con su escudo a Coco. Pirra, cambia. No necesitó que le dijeran nada más ya que logró patear a Velvet y se giró para encarar a Coco mientras Juané rápidamente tomaba su lugar. Nora, Ren, vosotros también. Gritó. A por ello. Nora saltó y dejó su martillo en el suelo, pisándolo y aferrándose al mango. Disparó una bala y el explosivo la hizo volar mientras gritaba de alegría hacia Ren. Ren, por su parte, rodó para esquivar el golpe de Fox con la espada y corrió hacia Yatsuashi. Fox intentó seguirlo, pero tuvo que apartarse rápidamente de Nora, golpeando con el martillo donde acababa de estar. Sin duda te gusta hacer una entrada espectacular, comentó Fox. Sí, me gusta causar sensación. Agarró su arma con ambas manos. Fox encogió los hombros con una sonrisa.
El hada, asistente de diálogo de accesibilidad, en su oído le proporcionaba toda la información del campo de batalla. Hasta ahora, el cambio estaba ayudando al equipo JNPR, pero por ahora era solo una medida provisional. Los pulsos del sonar que le proporcionaban visión le mostraban exactamente dónde estaban todos. Saltó hacia atrás e intentó atacar a la chica, pero ella levantó el martillo con sorprendente rapidez, derribando la hoja de su brazo. El impacto fue tan fuerte que lo sintió en los huesos. Veo que eres el bateador pesado de tu equipo. Fox tuvo que sacudir el brazo. Eso le habría dolido mucho si hubiera recibido el golpe directo. ¿Qué opinas?, preguntó Jaune a su simbionte. Hubo un momento de silencio mientras se preguntaba por qué no le había respondido. ¿Valor? Perdón, me distraje. Estaba pensando. ¿Puedes distraerte? Es el ciego. Tiene un dispositivo que emite pulsos sónicos. Lo siento arrastrándose por todo mi cuerpo y no me gusta. ¿Es doloroso? No, si los hubiera entonces empezaría a doler. Esto es más como tener una picazón por todo el cuerpo. Jaune hizo una mueca al pensarlo, le recordó aquella vez que su nana le dio ese suéter de lana que le picaba para el invierno cuando era niño. Sí, así bueno, ahora Jaune entendía de verdad por qué a su compañera le costaba más concentrarse. Velvet era mucho mejor en el cuerpo a cuerpo de lo que creía, aunque, como no usaba un arma, supuso que debía hacerlo. Aún así, ¿por qué no la usaba? Él la atacó, pero ella se movió con rapidez. Era muy veloz y ágil, y su delgado cuerpo le servía de ventaja. Él intentó arremeter contra ella mientras se agachaba y rápidamente saltó para asestarle una patada a su escudo. Al parecer, sus patadas también fueron muy fuertes, pues sintió que retrocedía unos pasos. Sin embargo, Coco se estaba frustrando un poco. Su efecto de apariencia le permitía aumentar los efectos y el poder del polvo, así que tener un montón de balas, cada una de las cuales podía hacer aún más poderosa, le era útil. Eso sí lograba dar en el blanco. Algo fallaba. Por muchas balas que disparara, Pirra no recibía impacto, y si lo recibía, los impactos rozaban su escudo. Si bien Coco sabía que su arma no estaba diseñada para la precisión, no era una buena tiradora, por eso optó por la potencia de fuego y la cantidad de disparos. Pero no era tan mala tiradora. Estadísticamente, algunas de sus balas deberían haber dado en el blanco. Coco tuvo que apagar su arma, ya que Pirra se había posicionado de forma que, si seguía disparando, podría alcanzar a Fox. Algo que Coco sabía que la pelirroja había hecho a propósito. Guardó el arma en el bolso y fue rápidamente tras ella. Iba a comprobar lo buena que era esta campeona. Echó un vistazo y vio que Fox y Yasuashi luchaban contra los otros dos. Pensó que un buen cambio merecía otro. Fox. Sí, le respondió telepáticamente. Vuelvan a la acción mientras estamos ocupados con los otros dos. Quien los derrote ayudará al otro a eliminar al otro y vendrá a ayudarme, le envió Coco. Entendido, respondió Fox a Nora mientras corría hacia Ren. Cambia el grandullón y vuelve con nuestros compañeros de baile originales. Yasuashi asintió cuando vio a Nora dirigirse a la espalda expuesta de Fox mientras corría rápidamente para tomar el bloqueo destinado a él. Yasuashi bloqueó el golpe de Nora con su gran espada. Podía sentir cómo su arma recibía el golpe. Para alguien mucho más pequeño que él, ella poseía una gran potencia. El problema era que también era más rápida que él. Él tenía un cuerpo enorme y corpulento, y si bien eso era excelente para su posición en el equipo como el mejor pegador, significaba que tenía que esforzarse más para seguirle el ritmo a Nora. Pero había algo que él tenía y a ella le faltaba: paciencia. La estudió y descubrió que era rápida y poderosa, pero también errática. Su estilo de combate era tan fluido que lo aprendió casi por sí mismo. Más luchadora que otra cosa, con algo de entrenamiento extra podría ser muy moldeable algún día. Podía usar su apariencia para obtener ventaja, pero borrado de memoria era desagradable para él. El día que supo que su apariencia borraba recuerdos. Nunca le explicó a su equipo por qué, pero no se trataba solo de borrar unos segundos. Podía borrar recuerdos importantes. ¿Y si borraba la memoria de un familiar o de la pareja de alguien? ¿Y si se apuraba y borraba un año entero de sus vidas? Su apariencia lo asustó por su poder. Temía usarla mal, así que si quería ganar la pelea, usaría sus habilidades. Así que, cuando Nora intentó atacar, usó el gancho de su espada Fulcrum y enganchó el bastón de su arma, arrancándosela de las manos. Nora fue arrastrada hacia adelante, perdiendo el equilibrio, cuando Yasuashi la golpeó rápidamente con la base de su empuñadura, seguido de una patada al estómago que terminó con un corte para culminar el combo.
La pelirroja cayó al suelo mientras su aura se encendía y sonaba un cuerno. Ambos levantaron la vista y vieron que Nora había golpeado al amarillo. ¡Ay, soy la primera en salir! Nora hizo pucheros. Él sonrió y se agachó para ayudarla a levantarse. Aún así, fue un combate divertido. Tengo una debilidad similar en combate, al depender de mi ama. Coco mantiene mi entrenamiento cuerpo a cuerpo, quizás deberías pensarlo por si alguna vez pierdes tu arma. Nora lo pensó. Siempre tenía su arma y, aunque podía dar puñetazos, no era como Ren o Pirra, que tenían mejores habilidades en el combate cuerpo a cuerpo. Sonrió y se rascó la nuca. Tiene sentido. Nora miró a su alrededor al ver su martillo al otro lado del área de combate. Esperamos aquí o... Bueno, ya que estás fuera, te sugiero que tomes tu martillo y esperes. Nora suspiró. Sí, bueno, al menos puedo animar desde la banda. Jaune vio que Nora estaba fuera del combate, así que tendría que subir el nivel con Velvet. Sin embargo, esta vez tenía un plan. Retiró su espada y extendió aún más el escudo. Velvet lo vio e intentó derribar a Jaune con una patada voladora a su escudo. Jaune lo tenía previsto, ya que Valor le hizo pegar las plantas de los pies al suelo, así que cuando Velvet golpeó el escudo fue como chocar contra una pared. Bajo su ropa, Valor también envolvió la piel de Jaune, mejorando su cuerpo para absorber el impacto. Para Velvet fue como si hubiera intentado patear un pilar de soporte. No esperaba que Jaune pudiera resistir su patada como lo hizo. De hecho, su propia pierna cedió y se dobló, haciéndole perder el equilibrio por la sorpresa. Tuvo que girar para corregir el aterrizaje, pero fue todo el espacio que Jaune necesitaba. Le dio una patada en las costillas que la hizo volar. Gracias a las mejoras con Valor, la patada fue mucho más potente que una normal. Velvet sintió que su aura se veía gravemente afectada por el golpe. Aterrizó con fuerza, pero por suerte su aura aún resistía. ¡Ay!, murmuró, incorporándose, tambaleándose y mirando sus niveles de aura en el tablero. Estaba casi en el amarillo, un golpe más y se acabó. ¿Estás bien? Jaune hizo una pausa. Después de todo, solo era un entrenamiento, así que no querían que nadie saliera lastimado. Estoy bien, pateas más fuerte de lo que pensaba, le dijo, sacó su cámara y le tomó una foto. Coco, tengo que usar al menos una. Está bien, pero nada que no puedas conseguir de nuevo, gritó Coco mientras estaba ocupada lidiando con Pirra, que estaba llevando a Coco a sus límites. Jaune sentía curiosidad por lo que querían decir con eso hasta que, de repente, la silueta azul de una espada y un escudo apareció ante sus ojos cuando ella los agarró. Tardó un instante en darse cuenta de que eran copias exactas de sus propias armas. ¿Qué demonios? Entonces Velvet se abalanzó sobre él mientras él bloqueaba y paraba, lo cual ella también paraba. Él lanzaba una estocada y ella podía usar su escudo para desviarla. Su estocada le llegaba mientras él esquivaba. Algo no cuadraba mientras seguían luchando, y de repente se dio cuenta de que este estilo de lucha le resultaba familiar. ¿Ella está usando tus movimientos? ¿Qué? Estudió sus movimientos y se sorprendió al ver que tenía razón. Por eso le resultaba tan familiar. Ella lo estaba imitando a la perfección. Fue entonces cuando sonó el timbre y Juanes se dio cuenta de que Ren había salido. Al parecer, Fox y Yasuashi se habían aliado para obligarlo a salir. Ahora ambos chicos se dirigían hacia Pirra. Tenía que llegar a ella rápidamente. Su atención volvió a centrarse en Velvet, quien había vuelto a atacar. Entonces, ella se apartó repentinamente y Jaune se preguntó qué planeaba la chica. Pato. La sensación de que algo venía detrás de él advirtió a Jaune mientras caía. Notó la cara de asombro de Velvet justo antes de que Fox se le echara encima y pateara sin querer a su compañero. Espera, ¿no había ido a apoyar a Coco? ¿O había sido un truco? Debió serlo, Velvet se había transformado durante la batalla, dándoles la espalda para no ver a Fox acercarse. Vaya, qué buen truco, tendría que recordarlo. Oh, Dios, lo siento, Velvet. Gritó Fox cuando la chica aterrizó y su aura recibió un impacto que hizo sonar el cuerno mientras su aura, que había estado en el límite del verde y el amarillo, se hundía profundamente en el amarillo. Está bien, suspiró, consciente de que estaba inconsciente mientras la simulación de su arma desaparecía. Se incorporó y observó cómo Fox y Jaune se enfrentaban. La capacidad de Fox para comunicarse telepáticamente con cualquiera era una gran ventaja táctica para su equipo. Podían coordinarse mejor y cambiar de planes sobre la marcha sin que nadie lo supiera. Fox le había enviado el mensaje para que Jaune se posicionara y no viera venir el ataque.
Al parecer, lo había previsto, ya que nadie más gritó una advertencia, y ella dudaba que el equipo JNPR tuviera a alguien como Fox en su equipo. Su apariencia era muy única y rara, como la de Yasuashi. Bueno, tendría que recordarlo la próxima vez para estar preparada por si alguien esquivaba el ataque en el último segundo. Jaune se veía obligado a lidiar con Fox. Aunque su aura era más grande de lo normal, luchar contra Coco y Velvet empezaba a agotarla, e incluso su simbionte no podía reponerla. Al parecer, lo había intentado, pero el aura era algo difícil de comprender, ya que no era exactamente algo físico, sino más bien metafísico. Realmente no me gusta estar cerca de él, ese dispositivo en su oído es realmente molesto. Jaune podía sentir la incomodidad del simbionte, como si algo estuviera arrastrándose por toda su piel. Buena esquiva por cierto, comentó Fox en la batalla mientras lanzaba una ráfaga de patadas antes de lanzar algunos cortes con las cuchillas de su brazo, haciendo que Jaune usara tanto la espada como el escudo para seguir el ritmo. Gracias, fue un buen plan. Jaune tuvo que retroceder de un salto antes de volver a hablar. Aunque quizás quieras ayudar a Coco y a Yasuashi. Ni siquiera los estás mirando, replicó Fox, y por un momento se preguntó si Jaune era como él y podía percibir el entorno con su apariencia. Estaba cerca, valor le daba a Jaune una mayor percepción del campo de batalla, pero aunque sabía que Pirra lo estaba haciendo bien, había otra razón. No lo necesito, porque se enfrentan a Pirra, dijo Jaune, con plena fe en su compañero. Coco tuvo que admitir que la chica estaba a la altura de las expectativas. Respiraba con dificultad mientras la pelirroja se enfrentaba a ella y a Yasuashi. Sinceramente, Coco no estaba segura de poder ganar, quizá con todo el equipo, pero con Velvet fuera y Fox lidiando con Jaune, era solo cuestión de tiempo antes de que Pirra los eliminara a ambos, y si Fox no remataba a Jaune, tendrían 2 contra 1. Justo antes de intentar atacar el punto ciego de Pirra, Yasuashi intentó un corte vertical que la mujer pareció esquivar en el momento justo. Luego, con una patada giratoria, le lanzó la mano, haciendo que su arma saliera volando de su alcance. Sin embargo, no se detuvo allí y, durante el giro, levantó su escudo y lo impactó en la cabeza, derribando al joven corpulento. El cuerno sonó mientras ella miraba para ver que su aura estaba amarilla por ese golpe. Así que eran 2-2, Coco estaba cansada y Pirra parecía lista para más. Coco era una líder de equipo, y un buen líder sabía cuándo las probabilidades estaban en tu contra. ¿Qué dices, jefe? Preguntó Fox a través del enlace telepático. ¿Podrás acabar con Jaune rápidamente? No lo creo, este chico está por encima del promedio para su año, pero tiene mucha más aura que yo. Podría lograr una victoria, pero llevará tiempo. No tenemos tiempo, dijo Coco al ver a la otra chica preparándose para la pelea. Coco suspiró. Joder, odio perder, pero tengo que dar la razón. Coco levantó las manos. Bueno, creo que eso es todo. Pirra hizo una pausa, pues de verdad estaba empezando a disfrutar. El equipo Xvi había sido un rival muy difícil, y Coco la había presionado para que usara su apariencia y evitara todas esas rondas, presionándola de maneras que nunca antes había tenido que usar. Fox se detuvo, al igual que Jaune, mientras Coco respiraba hondo. Sí, no creo que pueda ganarte 1 contra 1, y luego Fox podría tener un 2 contra 1 después de que me ganes. Creo que lo dejaré aquí y me ahorraré un poco de vergüenza. Debo decir que para ser de primer año, son duros. Claro que sí. Gritó Nora desde la banca, chocando el puño junto a Ren y Velvet. Todos se reunieron en los bancos para secarse el sudor, tomar algo o simplemente sentarse. Bueno, eso fue divertido, afirmó Fox. Sí, queremos una revancha, asintió Coco, aunque usarían esto como aprendizaje para idear nuevas estrategias. Veía algunas áreas que mejorar y necesitarían alguna forma de neutralizar a Pirra. Era a ella a quien debían vigilar de cerca. La chica era terriblemente buena. Creo que todos podríamos aprender algo, asintió Jaune sentándose. Aunque habían ganado, estaba seguro de que si hubiera sido como antes de conocer a Valor, habría sido el primero en salir, no Nora. Eso es lo importante, asintió Ren. Estamos aquí para aprender a ser cazadores. Creo que esas son las mejores palabras que le he escuchado decir hoy, gritó Fox telepáticamente a su equipo. Fox, sé amable. Jaune dijo que era un tipo tranquilo, lo reprendió Velvet. Estoy impresionada con su trabajo en equipo, comentó Pirra. A veces parecía que luchaban como una sola unidad en lugar de 4. Todo eso es gracias a nuestra arma secreta, sonrió Coco señalando con el pulgar a Fox.
Todos miraron al chico ciego, preguntándose qué quería decir con eso. Fox solo sonrió en cuanto el equipo JNPR escuchó su voz, pero solo en sus cabezas. Un pequeño truco que hago para que todos estemos en sintonía, dijo. Luego se detuvo un momento al sentir algo extraño. El equipo JNPR reaccionó sorprendido, por supuesto, y Nora le pidió que lo repitiera, pero Jaune parecía extrañamente confundido, y fue de Jaune de quien Fox sintió esa extraña reacción. Normalmente, cuando envía un mensaje telepático, crea un enlace temporal, por así decirlo, como si estableciera una línea de comunicación. Básicamente, experimenta una sensación similar a la de recibir un ping de la persona en cuestión. Cada persona se sentía diferente. Al fin y al cabo, así era como él podía diferenciar los enlaces. Pero con Jaune, sintió un segundo ping proveniente de él. Nunca en su vida le había sucedido algo así. ¿Qué era exactamente? Quizás lo había imaginado, pero no le parecía bien. Jaune y él se miraron fijamente y el chico rubio apartó la vista rápidamente. Fox ladeó la cabeza. Bueno, qué interesante. Quizás no fuera nada, pero también podía ser algo. Era algo que no debía perder de vista, como mínimo, ya que podría significar que, por lo que sabía, estaba descubriendo algo nuevo sobre su propia apariencia. Sin embargo, Jaune intentaba evitar que tanto él como Valor entraran en pánico. El simbionte había sentido el toque telepático, lo cual fue una sorpresa para los Clintar. Si bien su gente estaba acostumbrada a una mentalidad de colmena al fusionarse, esto había sido inesperado. Estaba seguro de que el chico había presentido algo, y el alienígena temía que su secreto estuviera en peligro. ¿Podrás ocultar tu presencia si lo vuelve a intentar?, preguntó Jaune, preocupado. Quizás. Lo sabría con seguridad si supiera cómo funciona con él. Puedo intentar algunas cosas, pero tendremos que tener cuidado con eso en el futuro. Jaune tuvo que reconocerle a su amigo alienígena que si Fox descubría que tenía dos mentes en el mismo cuerpo, no habría forma de justificarlo. Por suerte, parecía que lo reservaba para sus compañeros. Jaune intentó relajarse mientras los dos equipos hablaban más y él volvía a prestar atención. Más tarde, Jaune recorría los pasillos de Beacon preguntándose qué hacer el resto del día. Podría pasar el rato con todos, pero algo en el partido de hoy empezó a hacerle dudar. Claro, lo hizo muy bien, pero sabía que podía mejorar. No solo en habilidades, sino también trabajando con Valor. Aunque estaban unidos, se sincronizaban mejor, pero necesitaba saber más de lo que podían hacer juntos. Recordó haber visto ese traje en el baño y decidió que quizás era hora de ver qué hacían sin restricciones. Lo había estado pensando desde que decidió quedárselo, pero había un problema. ¿Qué pensarían de que de repente se convirtiera en un traje? ¿Lo aceptarían simplemente como una apariencia? Durante su investigación para comprender mejor el mundo, habían leído sobre apariencias. Encontraron una que tenía un registro de muchas de ellas. El problema era que en ese libro no había ninguna apariencia que actuara como un traje. Claro que consigues cosas como construcciones energéticas, para mejorar tu cuerpo, controlar el entorno, poderes mentales, control elemental, incluso afectar la probabilidad y mucho más. Demonios, incluso había referencias a tipos de teletransportación. Pero formar un traje viviente a tu alrededor no parecía estar registrado. Al menos en el único libro que encontró, podría haber algunas formas súper raras que no figuraban en él. Pero ¿y si realmente desbloqueaba su apariencia? Que él supiera, nadie tenía dos apariencias. Jaune necesitaba un lugar donde practicar, fuera de Beacon. Había demasiada gente y no había espacios grandes que pudiera usar sin que nadie lo viera. No podía usar las salas de entrenamiento, ya que cualquiera podía entrar sin más, y no podía usar las aulas ni siquiera los fines de semana por la misma razón. ¿Por qué no probar la ciudad? Jaune se detuvo, quizá hubiera algo allí. Quizás podrían encontrar algún edificio abandonado o un desguace. Pensó en cómo en los cómics los nuevos héroes a veces iban a lugares como ese o a tejados para entrenar, lugares apartados donde la gente no podía verlos. Era eso o adentrarse en el bosque, pero eso tenía mucho de Grimm y quería acostumbrarse más a Valor antes de intentar enfrentarse a algún Grimm cualquiera mientras aún aprendía todas sus habilidades. Claro, la gente podría verlos, pero con el traje, nadie sabría quién era. Podrían esconderse fácilmente y cambiarse rápidamente, y él sería solo una persona más en la calle. Sería mucho más difícil esconderse en Beacon. Así que, sin otra opción, parecía que se dirigía a Vale para pasar el resto del día. Eso podría funcionar.
murmuró, con ganas de probar algo que antes solo veía en cómics. De hecho, era como si tuvieran una identidad secreta, una idea que emocionaba a su niño interior. Era casi mediodía, así que los transportes que iban de la escuela a Vale seguirían en marcha. Podría tomar el siguiente, comer algo y buscar un lugar privado. Bueno, menos mal que no he ido a Vale desde que llegué a Beacon. Jaune se dirigió a la plataforma de lanzamiento con la esperanza de alcanzar el siguiente. Menos mal que tenían un horario ajustado. De repente, se detuvo. Oh, espera, me mareo en el aire. Puedo arreglar eso, Jaune suspiró. El mejor compañero extraterrestre del mundo. Sacó su pergamino y se dirigió rápidamente a escribirle a su equipo que se dirigía a la ciudad para que no se preocuparan por él. Invocó la excusa de buscar algunas tiendas para futuras compras. Pensó que era una excusa bastante creíble. Su equipo le respondió en la app grupal, reconociéndolo. Pirra le preguntó si quería compañía, pero él dijo que sería la próxima vez. Sería genial pasar tiempo con su equipo en Vale, pero podrían hacerlo el próximo fin de semana. Era domingo y quería entrenar con el traje puesto antes del lunes. Además de ser solo un pequeño viaje a la ciudad, ¿qué es lo peor que podría pasar?